Sí, buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Profesionistas por el Progreso. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Arturo Palencia Rodríguez. Bienvenido, mi estimado Arturo. Doctor, ¿cómo estás? Aquí vamos a tocar un tema muy actual. Sabemos que el día 7 de septiembre de 2017 ocurrió un sismo en la noche de ese 19 de día. septiembre, Bueno, pero primero el el 7. primero, el 7 de septiembre, con epicentro allá por Pijijiapan, Chiapas. Entonces, ese sismo dañó de manera muy importante, devastó gran zona del istmo de Tehuantepec, en Sí, las construcciones, etcétera. Entonces, aquí queremos invitar a todos ustedes porque el Consejo Nacional de Egresados, conjuntamente con la Secretaría de Infraestructura, Protección Civil y el Gobierno del Estado de Oaxaca, además del Colegio de Ingenieros Civiles de Oaxaca y la Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra, también de esa localidad, de ese estado, eh, conjuntamente con nuestro consejo, estamos organizando a un año de esta tragedia, acontecimiento. un simposio internacional en donde estamos planteando que la ciencia y la tecnología deben ser elementos fundamentales para la resiliencia y el desarrollo del estado de Oaxaca. No solamente recuperarse, sino recuperarse y pensar en que se pudiera desarrollar. ¿Por qué? Porque sabemos que el estado de Oaxaca es uno de los más rezagados en desarrollo de todo tipo, ¿verdad? Aun cuando tiene muchas, digamos, recursos naturales, mucha riqueza natural, sin embargo, por diversas circunstancias, el tema del desarrollo no se ha dado plenamente. Sabemos que es la orografía, los usos y costumbres, una serie de cosas tanto sociales como políticas que no han permitido en muchas ocasiones tener un desarrollo acorde con el resto de la República y acorde con el mundo. Pero bueno, muchas de esas tradiciones también son el orgullo de los oaxaqueños, pero yo creo que se puede tener desarrollo Balance, con tradiciones, ¿no? es Sí, sí, sin correcto. perder la identidad. Entonces, de alguna manera, eso es lo que estaríamos proponiendo en este programa. Si vamos al póster, por favor, al póster para que allá veamos quiénes son los actuantes en este programa, porque ahí está ya jueves. Aquí están, por ejemplo, todos los participantes. También está la Secretaría de Turismo y la Oficina de Convenciones y Visitantes, todas ellas dependencias del gobierno estatal. Es por eso también participa el municipio, el ayuntamiento de la ciudad capital, la ciudad de Oaxaca, en todo este esfuerzo. Es muy importante mencionar, la que sigue por favor, que este simposio está programado para el día 5, 6 y 7 de septiembre. Aquí estamos viendo el último día, que es el viernes, pero el primer día, el miércoles 5, se tratarán temas técnicos, en donde aquí nuestro amigo estará participando, como aquí se menciona, en este simposio internacional. En el primer día, que es el día técnico. Mi estimado Arturo, tú vas a participar con un tema sobre la utilidad, la pertinencia que tiene la topografía, el conocimiento de las cosas como están, para de esa manera tener toda esa información y tener la capacidad de reponer las cosas, de la famosa resiliencia, con base en toda esa información. ¿No es así? ¿Nos puedes comentar algo al respecto? Es correcto, Marco. Mira, han sucedido unas cosas y acabas de mencionar unos temas que a mí me parecen de tremenda importancia. En Colombia, hace algunos meses,
se vino abajo un talud. Hace algunos meses también hizo erupción el volcán en Guatemala. Nada de eso se da de manera fortuita. Un talud avisa que se va a caer, no se cae de un día para otro. La erupción de un volcán no hace erupción de un día para otro, avisa. Hay un proceso. Hay un proceso. Para que un evento suceda. Es correcto. Un temblor desafortunadamente no avisa, él no tiene palabra. Claro. Pero otros fenómenos meteorológicos y fenómenos naturales, hoy por hoy con las tecnologías que tenemos, un huracán, tú sabes en qué momento va a llegar prácticamente con precisión al minuto. La erupción de un volcán, el desprendimiento de un talud, es posible que lo sepamos. Que se caiga un centro comercial también avisa. También es posible. Pero puede no avisar también, ¿no? Exacto, puede no avisar. Así es. Puede no avisar, pero bueno, ese es un error. Así es. Eso es un error absoluto, Claro. una negligencia pura. Y tocando un tema de lo que dices, los sismos no avisan, pero fíjate que hay investigaciones que hay ciertos, digamos, avisos, vamos a llamarlo de esa manera, hasta cuando hay ciertas ondas, ¿verdad? Esas ondas como radiofónicas de banda corta que se empiezan a generar. Quienes se están metiendo en tratar de predecir ese tipo de cosas, le han buscado por todos lados. En una zona en el oriente, por ejemplo, miden la presencia de gas radón en ciertos manantiales, y entonces eso han visto que coincide. No quiere decir que eso sea científicamente cierto, pero, claro. Pero vamos, la humanidad siempre está, obviamente por cosas de protección, de supervivencia, tratando de ver de qué manera se puede adelantar a un hecho que puede causar muerte, puede causar tragedia, ¿verdad? Pero eso está en estudio ahora. Exacto. Pero la presa de Jales, que se vino abajo en el norte del país en una de nuestras minas. Bueno, Jales, para los que no saben, es el producto de la excavación de una mina, el lodo, ¿verdad? Es correcto. Así es. Sí. Eso se vino abajo y tenemos instrumentación para predecirlo. El volcán, el otro talud. Sí. Eso no tuvimos que haber enterrado a nadie. Exacto. En Guatemala tuvimos que haber extraído a toda la gente, evacuado a toda la gente para que no muriera nadie. En Colombia lo mismo. Hoy tenemos la tecnología, por eso lo que tú hablas de la presencia de la ciencia y la tecnología en la aplicación de todas estas circunstancias naturales es fundamental, no puede suceder. Aquí, justamente en este sitio, comentamos que en el 2011 en Tajaya, Japón, hubo un temblor de 8.5 y no se cayó un solo edificio no se cayó, con un temblor de 5 minutos. Yo no quiero pensar, Marco, qué hubiera pasado en México el 19 de septiembre del año pasado si hubiera durado 30 segundos más. Quizá ya no tendríamos tecnológico en Monterrey, quizá ya no tendríamos escuela superior de contabilidad en Tepepan. Y muchas casas, muchas escuelas. Y muchas casas, otras más escuelas. Sí. No hubiéramos enterrado a Edificios, 21 niños, tal vez hubiéramos enterrado a 100. Sí, tienes razón. Entonces, ahí es en donde debemos aplicar toda la ciencia y toda la tecnología. A mí me parece imperdonable que hoy, teniendo los recursos tecnológicos, seamos mezquinos en la inversión para poder prepararnos ante un hecho que en la Ciudad de México va a seguir sucediendo por los siglos de los siglos. Eso es imperdonable. Por eso el mensaje en el simposio que estamos organizando tiene que ir, para mi punto de vista, absolutamente con el mensaje de invertir, de armar los grupos de protección civil. No podemos evitar que tiemble, no podemos evitar que un volcán haga erupción, pero sí nos podemos preparar. Y si hay que invertir lo que sea, pues invirtámoslo. Así es. Y definitivamente ya se tienen ciertos recursos tecnológicos, ¿verdad?, que se han venido desarrollando
a través del tiempo, como toda tecnología, se han ido afinando. Y de lo que tú mencionaste precisamente, de cómo, por ejemplo, ver o prever que un volcán va a hacer erupción, pues es relativamente sencillo. Se instrumenta y se va Exactamente. viendo cómo va evolucionando, cómo se va inflando, digamos, Sí, ¿no? Porque es claro, como todo cuerpo, digamos, absolutamente, físico, ¿no? Empieza a crecer y eso quiere decir que hay una presión interna muy fuerte, ¿no? Y que absolutamente. entonces, Y te va cuando, avisando. exacto, entonces cuando va a hacer la erupción es cuando seguramente la deformación sea mayor, ¿no? Y así como tú mencionas, muchas cosas se pueden instrumentar. Muchas. Para eso sirve la topografía, ¿no? Las ciencias de la Sí, Tierra, en las cuales, como tú bien mencionas, se pueden estudiar todos estos fenómenos y sobre todo que sea de utilidad para que las personas, los habitantes no pierdan ni la vida, ni la salud, ni el patrimonio, que son tres valores muy importantes para cualquier ser humano. absolutamente, absolutamente de acuerdo. Esos tienen que ser los mensajes. Las escuelas tienen prohibido caerse, Claro, ¿verdad? sí, Debería de haber algún mandato divino que diga que una escuela está prohibido que se caiga. Tenemos que coadyuvar para que eso no vuelva a suceder. sí, de hecho hay ciertos niveles de protección para cierto tipo de estructuras importantes, como lo es una escuela. Por ejemplo, el reglamento para las construcciones en la Ciudad de México menciona cuáles son las estructuras tipo A. Las tipo A son aquellas que deben de seguir funcionando a pesar de cualquier emergencia. Por ejemplo, los hospitales. Si hay un Ujú. sismo, hay heridos, ¿a dónde tiene que ir? Pues a un hospital. Entonces ese hospital debe estar funcionando después de un sismo intenso. Centrales telefónicas, la comunicación es importante para coordinar todos los esfuerzos posísmicos de desastres, ¿verdad? Las estaciones de bomberos en ciertos eventos, no solamente sísmicos, sino de todo tipo, los bomberos son importantes para apagar fuegos, apoyar a la población en inundaciones y cosas por el estilo, ¿verdad? También no olvidemos que los templos o todos aquellos puntos en donde se reúne gran número de personas. ¿Por Ujú. qué? Porque, por ejemplo, archivos artísticos o históricos o archivos de Claro, gobierno importantes, no puede, digamos, esa construcción ser vulnerable a fallar durante un sismo. Entonces, una escuela, obviamente, por la gran cantidad de alumnos que tiene, porque la juventud son las generaciones que van a claro. mantener vivo al país. Entonces, no se pueden perder nada más porque sí. Entonces, el reglamento, al clasificar este tipo de construcciones como tipo A, pues para su diseño te ordena, te plantea que debe tener un coeficiente sísmico, que es con el cual se diseña y se modelan las estructuras para resistir fuerzas horizontales, cargas horizontales, porque es lo que sucede. Cuando se mueve el piso, la inercia hace que el movimiento sea horizontal y entonces se generan diversos esfuerzos en diferentes elementos estructurales. Entonces, el coeficiente sísmico es con lo que se diseña, se modela de que una estructura se empuja, o sea, virtualmente para que resista esas fuerzas. Entonces ahí, para ese tipo de construcciones tipo A, te piden que sea un 50% más. Entonces vamos a Claro. hablar O sea, coloquialmente, exagerar en la tiene, especificación. digamos, está cubierta en un 50% más que el resto de las estructuras. Y diríamos, ¿por qué entonces no hacemos todo con ese 50% más? Porque igual un edificio de oficinas que está en el grupo B, pues también no debería de fallar, Claro. ¿no? Pero aquí viene un tema que a veces es cuestionable, lo que tú mencionas, es la cuestión económica, fíjate. Es decir, el, si meto este coeficiente a todo va a ser muy caro, ¿no? Ujú. Pero aquí la pregunta sería,
¿qué tan caro para proteger vidas? Claro. ¿Es caro o es lo adecuado, ¿no? Pero bueno, vamos a un corte y regresamos con el tema. Muy bien. I wanna try it all, I wanna take it in, I'm gonna taste every flavor. I wanna try it all, I wanna take it in, I'm gonna taste every flavor. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Muy bien, estábamos comentando, mi estimado Arturo, referente a todos los sistemas y la tecnología y la ciencia que se puede aplicar para proteger a la sociedad civil, ¿verdad? Quisiéramos mencionar que el día 15 de diciembre hicimos por ahí un simposio ya en la ciudad de Oaxaca, donde también tú participaste, y de la cual tenemos algunos, digamos, conclusiones, pero vamos a darle un repaso, si ustedes gustan, al programa en el cual del Simposio Internacional que llevaremos a cabo el 5, 6 y 7 de septiembre de 2018 para conmemorar un año del sismo devastador del Istmo de Tehuantepec. La siguiente, por favor. El día 5 de septiembre, como comentábamos, es el día en el cual va a estar, digamos, adscrito al tema técnico.
Ahí participará el doctor Raúl Aguilar Becerril, quien nos hablará sobre el tema del suelo, las características que tiene un suelo, cómo se excita cuando llega un sismo, según las propiedades que vaya a tener, cómo se puede prever y cómo se pueden hacer estudios para que estos estudios, ahí está la ciencia aplicada, puedan reflejarse en un reglamento de construcciones y en normas técnicas complementarias. Al analizar un suelo y sus características dinámicas, podemos decir qué coeficiente sísmico se puede aplicar en ese suelo para que sea seguro. Entonces, uno de los problemas importantes por lo cual fallaron las construcciones en el Istmo de Tehuantepec fue que se acostumbra a hacer autoconstrucción. Autoconstrucción con, digamos, procedimientos tradicionales, como la gente ha hecho sus casas durante cientos de años, ¿no? Entonces, porque no podemos hablar de miles, tal vez cientos de años, en que la tradición es que también la comunidad vaya apoyando a esas construcciones. Entonces son construcciones típicas que hemos visto en muchos sitios de la República, pero ahí, por ser un sitio sísmico, esas construcciones deberían estar normadas, ¿no? Claro. Reglamentadas, aplicar la ciencia para que esos modelos tuviesen un refuerzo que le diera capacidad. La mayoría son de tabique, de piedra, de adobe. Esos materiales se les puede dar mediante un tratamiento con ciertas tecnologías, se le puede dar capacidad de carga ante sismos. Porque la mayoría de las construcciones ante cargas gravitacionales, o sea, cuando no se mueve nada, que está estático, normalmente no fallan. Fallan cuando viene la sacudida sísmica, ¿no? Y entonces, esta autoconstrucción se puede ayudar, no decimos que no se puede hacer, se puede seguir haciendo, pero bajo un reglamento de construcciones y unas normas técnicas complementarias. Entonces, lo que hoy no hay en Oaxaca. Que no las hay en esa zona, aun cuando la zona del Istmo de Tehuantepec, en este gobierno de Peña Nieto y en el siguiente de López Obrador, ya está declarada como que es una zona económica especial, que López Obrador está planteando el desarrollo del sureste. Absolutamente. Entonces, si se plantea el desarrollo mediante instalaciones de empresas, instalaciones de negocios, etcétera, para activar vías férreas, todo este tipo de líneas de gas y cosas por el estilo, instalación de a veces empresas transnacionales, pues debe haber normas de construcción, porque todo lo que se invierta, cada peso que se invierta debe estar seguro. Claro. Y la única manera de que esté seguro en una zona sísmica, sobre todo como lo es el Istmo de Tehuantepec, es bajo normas que te definan claramente los tipos de suelo, los tipos de coeficientes sísmicos y cosas que deben aplicarse para tener una construcción de calidad y las inversiones sean seguras. Y no solamente para el tema del desarrollo o la industria, sino para la vivienda en general, claro. Las escuelas, las iglesias. Por ejemplo, vimos fotografías de Palacio Municipal caído, cosas de ese tipo, edificios públicos, mercados, todo debe estar protegido. Entonces, ese es un tema muy importante que va a plantear Raúl Becerril. También por ahí vamos a tener la participación, bueno, yo tengo la oportunidad de participar con el tema de seguridad estructural precisamente, donde plantearé que precisamente la aplicación de reglamentos y todo mediante proyectos bien elaborados, bien detallados, se puede prevenir accidentes. Luego tú participas con el tema sobre los instrumentos de punta, de tecnología de punta, que se tienen precisamente para prevenir lo que habíamos comentado anteriormente, porque
platícanos sobre el hecho de que muchas cosas, por ejemplo, hay edificios catalogados con valor histórico que a veces fallan, pero no se tiene un antecedente como estaba antes de la falla, ¿no es así? Es correcto. Entonces, platícanos sobre la tecnología que traes para este tipo de cosas. Sí, hoy por hoy estamos viviendo una revolución tecnológica en todos sentidos y en ciencias de la Tierra no nos hemos escapado venturosamente de esa revolución. Hoy hay equipamiento que en el pasado conocimos como tránsitos y como teodolitos, que medían un punto y eran óptico-mecánicos. Hoy por hoy eso ha evolucionado y ahora tenemos equipos sofisticadísimos que tienen capacidad para medir 1 millón de puntos por segundo. Entonces se ha generado toda una concepción del pensamiento que ahora hemos llamado, en términos generales en el mercado, reality capture. Porque si antes medíamos un punto cada minuto, un topógrafo avisado, hoy por hoy, pulsando un botón, estamos midiendo 1 millón de puntos por segundo. De tal suerte que todo el paisaje lo podemos capturar a equidistancias de 1 milímetro, de 2 milímetros. Es impresionante la precisión que alcanzamos. Es como tomar una fotografía, pero que se pueda medir cada uno de los puntos. Exactamente. De los puntitos pixeleados prácticamente, Sí, ¿no? de hecho, si tú lo ves de lejos, parecería que es una fotografía, pero cuando vas acercando la imagen, pues entonces puedes percibir los puntos. Y cada uno de esos puntos tiene una coordenada X, Y, Z. Lo que ha sucedido en nuestros países, o en nuestro país, que es lo que más nos impacta, es que todo nuestro acervo cultural en términos de edificaciones, como pueden ser iglesias, como pueden ser pirámides, edificios de gobierno, etcétera, no lo tenemos monitoreado, cosa que a mí me parece inadmisible. En un país o en una ciudad, o en ciudades, vamos a integrar a Oaxaca porque Oaxaca, Guerrero, la Ciudad de México, vivimos la misma suerte, son zonas absolutamente sísmicas. Toda la vida vamos a tener sismos. Más del 80% de los sismos que nosotros tenemos en la Ciudad de México tienen epicentro o en las costas de Guerrero o en las costas de Oaxaca. De hecho, cuando tembló pensamos que era la brecha de Guerrero, que es la que los geofísicos estaban esperando. Nos sorprendió que viniera de Oaxaca. Entonces, todos estos monumentos que son susceptibles a caerse, de hecho al rato mostraremos algún ejercicio que hicimos en Huaquechula, Puebla, un edificio, un templo que tenía más de 300 años de vida y por cuestión, yo me atrevería a decir mezquina, que no de inversión, porque no podemos tocarnos el bolsillo para empezar a hacer ese tipo de inversiones. No quisimos escanear ese templo, dudábamos que si era caro, que si era costoso, que si valía o no valía la pena. Vino el temblor y se vino abajo el templo y con él 300 años de historia de arquitectura. Lo que se haga ahora va a ser un parcheadero solo para, de acuerdo a las fotografías que se tenían, tratar de reconstruir. Si nosotros empezáramos a aplicar la ciencia y la tecnología y viniera un sismo y por cualquier circunstancia alguno de estos templos o edificios se viniera abajo, nosotros podríamos levantarlos con precisión milimétrica. Entonces tendríamos que empezar en aplicar programas que ya estemos trabajando en eso. El temblor puede venir mañana y tardamos 32 años de un temblor a otro y no aprendimos nada, ingeniero. Pero no aprendimos absolutamente nada, se nos presentó la misma situación y reaccionamos de la misma manera. Entonces, de pronto también aquí es conveniente considerar que cuando viene un sismo, el ejército por su parte tiene el plan DN3, Cruz Roja también tienen un plan, pero en términos de ingeniería, hoy por hoy, no hay la unificación de un plan como lo hay con DN3. Así es. No hay la aplicación. Claro.
Entonces la sociedad civil se desborda a las calles, cosa que me parece absolutamente plausible y admirable, con la mejor intención, pero necesitamos un plan que coordine. Así como hay un plan de seguridad, que es el que encabeza DN3, hay un plan de salud por la Cruz Roja. De protección civil. Debería de haber un plan en términos de ingeniería, en donde, no sé, se me ocurre que la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, a través de una dirección de protección civil, coordine a todos los organismos colegiados. Porque, ¿qué sucedió? El Colegio Ilustre de Arquitectos e Ingenieros salió a las calles a hacer lo que ellos saben hacer. Los geofísicos salieron a hacer lo que ellos saben hacer. El Colegio de Ingenieros Civiles salió. Al final del día, un edificio se midió 5 o 6 veces por diferentes organismos e instituciones. No tenemos hoy en día un formato único que conocieran ingenieros civiles, topógrafos, arquitectos, industriales, geofísicos, geólogos, geógrafos. No tenemos un formato único. No tenemos un organismo que controle. ¿Sí me sigues? No tenemos un organismo que controle. Sí, definitivamente falta mucha coordinación y planeación, porque al final de cuentas el tema es tener la posibilidad de ser más que reactivos, ser preventivos. Claro. Desde el punto de vista de todas las actividades, ¿verdad? Ahí es donde tendríamos como asociaciones de profesionales ser un poquito más activos en ir participando en todo este tipo de situaciones. Y de alguna manera es lo que pretendemos hacer en Oaxaca, que la prevención sea ya cultura, y está bien es que tener los instrumentos para reaccionar, para la famosa resiliencia, para Claro. recuperarnos de algún daño, pero si podemos evitar el daño es mucho mejor, ¿no es así? Absolutamente. Y entonces eso es lo que nos daría como resultado el no tener que estar reaccionando de manera improvisada en muchos casos, de manera en otros casos con voluntades y cosas por el estilo. Tendríamos que estar inmersos y planteando soluciones desde el punto de vista de ingeniería, porque mucho de nuestro trabajo es planear las cosas. Entonces, si se planean bien las cosas, tenemos mejores resultados. Es en el sentido que este simposio lo que pretende es precisamente llevar el mensaje de qué se ha hecho a un año, qué se está haciendo y proponer lo que se deba hacer en un futuro cercano y a largo plazo. ¿Para qué? Para que no nos vuelva, como tú mencionas, a agarrar desprevenidos otro sismo. Porque si las cosas se reconstruyen tal como estaban antes, pues viene un sismo similar y vamos a tener los mismos resultados, ¿no? Entonces tenemos que lo que se quedó en pie, revisarlo y reforzarlo, tenerlo dentro de norma. Claro. ¿No? Y lo que se dañó, repararlo o reforzarlo para tenerlo dentro de norma. Y lo que se vaya a construir nuevo, tenerlo con la normatividad adecuada para prevenir que todo esto que ha sucedido, pérdida de vidas, pérdida de salud y pérdida de patrimonio, pues no vuelva a suceder. O si sucede, que sea en una escala muy pequeña. Absolutamente. ¿No? Absolutamente. Porque los accidentes también suceden, ¿no? Suceden. Entonces, aquí lo más importante es tener la cultura de la prevención. Y para prevenir muchas cosas tenemos la ciencia y la tecnología aplicada, que como tú bien mencionas, se puede instrumentar una construcción, se puede instrumentar una zona, etcétera, para saber qué es lo que puede suceder. El segundo día que tenemos en este simposio va a estar dedicado prácticamente a la sociedad civil. La sociedad civil en donde precisamente se haga conciencia
a los habitantes, a las autoridades municipales, a las autoridades estatales, a toda la sociedad, a los líderes sociales, de que es conveniente que todo mundo tenga esa cultura de la prevención, ¿no? Claro. Y de qué manera se les va a informar qué se puede hacer y qué no se puede hacer, pues a través de asociaciones que planteen la protección civil, que planteen los colegios, precisamente esa organización, esa coordinación que tú mencionaste hace un momento, que todas las entidades y la sociedad, sobre todo, que es la gran mayoría, participe ordenadamente, ya en caso de un desastre, pero sobre todo que participe activamente en poner las construcciones y todo lo que pudiera ser motivo de desastre bajo la reglamentación, porque eso es estar trabajando en prevención, y eso es un trabajo pues cotidiano, ¿no? Claro. Tiene que ser un trabajo cotidiano. Vamos a otro corte y regresamos para el último bloque. Ahora sí vas a hablar. I wanna try it all, I wanna take it in, I'm gonna taste every flavor. I wanna try it all, I wanna take it in, I'm gonna taste every flavor. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Bueno, el segundo día, que es jueves, va dirigida las ponencias a todas estas personalidades, donde participarán algunos ponentes internacionales, algunos chilenos, norteamericanos como Steve Goldman o Lorraine Churchill, que son académicos, unos de Harvard, otros de MIT, como lo es Israel Reyes, y también asesores del gobierno de los Estados Unidos en materia de seguridad y resiliencia. Es muy importante el manejo de crisis en estos casos, ¿verdad? Porque todo esto lleva una metodología para el manejo de crisis, ¿no? Entonces, es muy importante toda esta aportación porque, si tú recuerdas, el 15 de diciembre hicimos un simposio en donde una de las conclusiones muy importantes fue la de generar un instituto, ¿verdad? Un instituto de investigación científica y tecnológica que puede ser no solamente estatal o nacional, puede ser hasta internacional, Sí. en temas como de investigación sísmica, ya que en el estado de Oaxaca es donde se da el mayor número de sismos, los epicentros de sismos, y muy localizados en las costas oaxaqueñas, ¿verdad? Entonces, eso podría ayudar. También ahí ocurrió un tsunami en 1850 y tantos. También no tenemos mucho investigado sobre tsunamis, ¿verdad? El tema ahí eólico, de riesgo de tanto de huracanes como de vientos fuertes, también es muy importante en la zona del Istmo. Entonces, planteo precisamente en aquel simposio lo que estamos hablando ahorita, que la ciencia y la tecnología se aplique para ser preventivos. Absolutamente. Y entonces se crea ahí la posibilidad, y es un mensaje tanto a gobierno local, me refiero estatal, como nacional, pues para generar precisamente un instituto que investigue todos estos riesgos, porque hasta una misma sequía, una inundación, son riesgos que afectan a los seres humanos. Es en el sentido que la experiencia y el expertise de todas estas personas que van a participar, tanto nacionales como extranjeros, pues debe dar un resultado positivo, porque lo importante es, como te mencionaba hace un rato, a un año evaluar qué se ha hecho. Ujú. Pero a un año también proponer qué se debe hacer y trabajar sobre lo que se va a hacer, ¿no? Claro. Entonces, nunca es tarde Y para... presionar para que se haga y que no queden buenos deseos. Exactamente, proponer, y que también las autoridades deben ser receptivas en ese sentido para que las cosas sucedan. O sea, si hacemos una sinergia entre sociedad y gobierno y profesionales, ese digamos, triángulo. Es una unión muy fuerte, muy rica, que debe tener resultados, ¿verdad? Es en ese sentido que tenemos este simposio al cual invitamos a todos. Habrá también, digamos, algunas actividades culturales, algunas actividades sociales. Hay programa para acompañantes. Claro. Oaxaca es bellísimo. Y trae muchas cosas ahí interesantes. De hecho, está planteado para que el simposio sea mediodía de trabajo y ya en la tarde haya otro tipo de actividades o tiempo libre para los visitantes, para que conozcan la ciudad y sus alrededores. ¿Qué aforo esperamos? Pues estamos pensando en que debe de ser un aforo de alrededor de 500 personas, ¿no? Entonces, esto va dirigido, como te mencionaba, a pues, profesionales de la construcción, estudiantes, autoridades, líderes sociales, a la sociedad en general, gubernamentales, funcionarios gubernamentales y todo esto. Entonces, se espera que haya una diversidad de criterios y de puntos de vista en
este simposio, o sea, y sumar todos los opiniones, todas estas conceptos o criterios diversos para lograr aplicar esto, la ciencia y tecnología para la recuperación o la resiliencia, y después el desarrollo de Oaxaca, que eso es ya algo pues a largo plazo y algo que seguramente tendrá que caer en otras esferas de gobierno, no tanto ya en el tema de protección civil, sino en un tema económico, un tema de empleo, tema de migración, todo esto que afecta al estado de Oaxaca. Pero bueno, al final de cuentas es muy importante decir que el día viernes ahí va a ser un día en donde participe muy activamente el área gubernamental del estado, o sea, y de otros estados. Ojalá y vayan desde el primer día. Claro, exacto, pero ahí digamos que son las ponencias de los funcionarios que seguramente informarán qué están haciendo, cómo lo están haciendo, y seguramente ahí también ya, como tú mencionas, habrán escuchado las propuestas que llevamos en el área tanto social como técnica. Y yo creo que ahí deberíamos tener como resultado ciertos compromisos de trabajo conjunto para poder aplicar lo que ahí se dice y que no quede, como tú bien mencionas, en el dicho, claro, sino que se vaya a los hechos y que realmente este simposio tenga un fin práctico y un fin de protección a la comunidad, y sobre todo de ver a futuro qué es lo que se necesita hacer y hacerlo, ¿verdad? Entonces, obviamente el 5 va a haber una inauguración con presencia de autoridades, y en la clausura se nos ha confirmado que va a estar autoridades, y entre ellos el gobernador, que es la máxima autoridad local, ¿no? Y ahí seguramente le haremos planteamientos de todo esto que hemos estado hablando. Nuestra función como sociedad civil, como organización de profesionales, nuestra obligación en todo momento es hacer planteamientos, hacer propuestas, sí, y la del gobierno, que su obligación es ser terreno firme a esas propuestas y impulsarlas, facilitar ese tipo de actividades, porque precisamente el gobierno en todos los niveles debe ser facilitador de lo que la sociedad civil pretende hacer. Y en este caso nosotros como organizaciones somos parte de esa sociedad civil. Es en el sentido que pues a mí me parece que es oportuno que a un año no se deje pasar por desapercibido este recordatorio de que hace un año sucedió, y qué tenemos... ¿Qué lecciones? ¿Cuáles fueron las lecciones? Y sobre todo, ¿qué hemos estado haciendo para que no vuelva a suceder? Eso es lo más importante. Y sabemos que la memoria a veces es muy flaca, ¿no? Se nos olvidan rápidamente las cosas, y yo creo que como ingenieros no podemos olvidar lo que sucede, porque se pierden, volvemos a lo mismo, vidas. El que desconoce su historia está condenado a repetirla. Así es, se pierde salud, se pierde patrimonio, y esperemos que esto sirva, este simposio sirva precisamente para prevenir esto, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la tecnología, tendríamos la posibilidad también, mi estimado ingeniero, de algo, platícanos, tú estuviste recientemente en un congreso en La Habana, donde se planteó precisamente esto de la tecnología, cómo se puede aplicar para los desastres naturales. Dinos a qué se llegó, qué conclusiones o qué fue la propuesta de México para ese congreso internacional.
Bueno, es que en términos de monitoreo debemos... ¿Y podemos ir viendo los por videos? supuesto, si estuvieran Sí. por ahí. Ok. Pon los videos, por favor. Ajá. En términos de control y de monitoreo, nosotros debemos en principio reconocer y tener bien claro que los movimientos se dan en sitio, es decir, el edificio como A ver, tal, o la a ver, construcción como tal. déjame interrumpirte un momento. Eso que estamos viendo en imagen, que parece una fotografía, lo que tú decías, Esa es una nube de puntos. es un levantamiento con el escáner, son nubes de puntos. Es correcto. En ese particular caso, lo que estamos haciendo es monitorear los desplazamientos del talud. Sí. Eso es en Santa Fe, en la Ciudad de México, y se están monitoreando los desplazamientos del talud y los desplazamientos de esas columnas del edificio contiguo al edificio que se pretende construir en ese sitio. Entonces, pues es una imagen absolutamente en tercera dimensión, medida con un equipo que capta 27,000 puntos por segundo a un espaciamiento de 1 milímetro. Así es. Entonces, con toda precisión, nosotros ya dejamos en el olvido el método de la interpolación que aprendimos en la escuela y ahora no se interpola, no se supone, sino que se mide absolutamente todo el cuerpo. Así es. Y sobre el cuerpo ya podemos hacer modelados matemáticos. Lo que estamos viendo ahí es el edificio del Centro Cultural España, en el centro de la Ciudad de México. Este edificio lo que tiene es que una construcción está al lado derecho, una construcción al lado izquierdo. Son edificios muy antiguos. Evidentemente cualquier vibración, cualquier operación que se haga en sus vecindades, pues afecta sensiblemente su estructura principal. En este caso es el edificio, el templo de Huaquechula, en Puebla. Podemos percibir que ya no existe la torre norte. Antes había 2 torres, una de ellas se cayó, se vino abajo sobre uno de sus domos, el domo por supuesto no soportó, se vino abajo con todo y domo, cayó en el coro, tiró al coro y pues vaya, tiene severos daños, pero severos daños estructurales esta construcción que data de más de 300 años y que es verdaderamente una lástima que patrimonio cultural como este se pierda, y yo debo decir, la mayoría de las veces por negligencia de las autoridades. Así es. Porque aquí no podemos escatimar. Tenemos que tener controlado absolutamente todos y cada uno de nuestros patrimonios, lo que nos dan identidad como mexicanos. Claro. Ahora, también esto es muy importante, lo que mencionabas de la primera imagen de un terreno con 2 edificaciones contiguas y se va a iniciar una construcción de un edificio. Muchas veces hay algunos daños que aparecen posterior al inicio de las construcciones y se debe tener el antecedente para saber si eran preexistentes o realmente la nueva construcción los está generando. Absolutamente, pero ¿cómo saberlo si no lo has medido? Así es. Entonces, justamente ese es el mensaje. Mira, en la Ciudad de México hay miles de edificios, y hoy por hoy no hay absolutamente ninguna norma que te obligue a instrumentarlos. Así es. No hay más de 5 edificios en la Ciudad de México que están instrumentados. Y si lo están por iniciativa del constructor o por Claro. iniciativa del administrador. Pero no es posible que en una ciudad como la nuestra, en donde nuestras construcciones se mueven día y noche, ya por subsidencias o ya por movimientos telúricos, no tengamos control de eso. Claro. Teniendo hoy por hoy la tecnología para poder saber en tiempo real cuántos se están moviendo. Mira, nosotros hemos llevado propuestas a las diferentes instancias, en principio de educación, para que en todas y cada una de las escuelas superiores y escuelas primarias, secundarias y preparatorias existan sensores geodésicos que en tiempo real
nos indiquen los movimientos en X, Y, Z. Ujú. Si nosotros tuviéramos eso instrumentado, si hoy tiembla, en el segundo el secretario de Educación Pública nos podría decir qué y cuáles edificios se movieron y en qué sentido. Y entonces, ahí deberíamos de poner atención todas las brigadas de ingenieros. Claro. Lo que sucedió en el último temblor, y que es absolutamente entendible, es que se genera una histeria, las personas vemos una cuarteadura en nuestra pared y pensamos que el edificio se va a caer. Así es. Entonces, si nosotros tuviéramos perfectamente instrumentado todo esto, sabríamos en qué lugar atacar. Ahí está una inclinación de una de las torres. Es correcto. Entonces, el color naranja es lo que debería estar y el color azul es el daño actual. Una inclinación Una tremenda. inclinación tremenda. En una torre de 15 metros ya tenemos un desplazamiento de 1.5 metros. Es altísimo. Es altísimo. Así es. Y eso conlleva un riesgo, ¿no? Absolutamente. Pues, basta un soplido para que en el siguiente movimiento eso colapse. Así es. Está fuera de toda norma, digamos. Entonces, Absolutamente. habría que pensar que esto es un aviso para hacer algún correctivo, alguna corrección en esas construcciones. Pues, amigos, llegamos al fin de este programa. Gracias, mi estimado ingeniero Arturo Palencia Rodríguez, Gracias a ti nuevamente. por tu participación. Y pues no nos queda más que invitarlos a que participen 5, 6 y 7 de septiembre del 2018, 2 semanas prácticamente, en este foro internacional sobre la ciencia y la tecnología aplicada para la resiliencia y desarrollo de Oaxaca. Pues les agradecemos mucho su atención y por allá lo estamos viendo. Gracias. Gracias.